Llevamos 3 semanas estudiando una serie basada en el libro del profeta Jonás. Jonás es uno de los libros de los profetas menores. Es un libro que tiene un género de narrativa histórica, aunque tiene un subgénero de ironía. Y hemos aprendido en estas últimas 3 semanas lecciones importantes basados en esta serie que se llama Evidencias. Evidencias de crecimiento espiritual. La pregunta para ustedes: ¿puede notar si ha crecido espiritualmente? ¿Cómo nota si ha crecido espiritualmente? Bueno, aquí hay varias evidencias. Número 1, vimos que busca hacer la voluntad de Dios en lugar de huir de ella. Busca hacer la voluntad de Dios en lugar de huir de ella. Jonás recibió una orden. En vez de cumplir la orden, se huyó en un barco a Tarsis y desobedeció a nuestro Dios. Evidencia número 2. Busca que su actuar sea igual a su hablar. Que haya congruencia entre lo que habla y lo que hace. Hay quienes son buenos para hablar, pero malos para actuar. Con el codo borran lo que escriben con la mano, porque dicen una cosa y hacen otra. Por eso el adagio: el cura predica, pero no lo practica. Bueno, pues el pastor predica, pero no lo practica. Es importante que nosotros pongamos en práctica la predica y que nuestro actuar sea congruente con nuestro hablar. Si yo digo que le amo, que se noten las acciones. La señora le reclamaba a su esposo y le decía: me prometiste bajar el cielo y las estrellas porque me amas y no puedes ni siquiera levantar la tapa de la taza y bajarla otra vez. El hablar y el actuar. 3. Busca ser testimonio al no creyente. Que la gente, al ver nuestro testimonio, quiera ser creyente. En vez de que al vernos diga: no, para ser como él prefiero ser pagano. Es importante que nuestro testimonio inspire a otros para ser hijos de Dios. 4. Reconoce y responde a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es dar lo mejor del cielo para salvar a lo peor del suelo. Gracia es un favor inmerecido. Pablo escribió en 1 Corintios 15:10 esta frase: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En el versículo anterior Pablo dice: soy el más pequeño de los apóstoles. Yo fui perseguidor de la iglesia y sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Es usted un buen médico? Por la gracia de Dios. ¿Es usted un buen profesional? Por la gracia de Dios. ¿Es usted un gran deportista, artista, músico, empresario, funcionario? Diga como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué tal si lo haciendo juntos? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Evidencia número 5 de nuestro crecimiento espiritual. Reconoce y vive la palabra de Dios. Cuando alguien reconoce y vive la palabra de Dios, este ya es una persona que ha madurado y ha crecido espiritualmente. Número 6, reconoce que debe de confesar su pecado y no simplemente decir palabras religiosas. Jonás
fue echado del barco al mar. En el mar, Dios proveyó un pez grande que se lo tragó. Como dice el canto de los niños allá en la zona de campeones. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y chupluc, se lo tragó. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Ahí está en esencia la realidad de Jonás. Así que veamos hoy la evidencia número 7. La evidencia número 7 dice: responde a Dios en total y completa obediencia. Responde a Dios en total y completa obediencia. Una cosa es tener una total y completa obediencia y otra es una obediencia condicionada, respondona, criticona, como los hijos cuando le hacen caso a usted. A veces los hijos hacen caso, pero después de que usted les pega un coscorrón, después de que usted les pega un grito, después de que usted los regaña un montón de veces, después de que usted les dice que hagan algo 5, 6 y 7 veces, no tienen una obediencia total y completa. Ahora las señoras sí obedecen a sus esposos rápidamente. Se ríen las señoras, ¿verdad? Saben que no es así, pero veamos qué nos enseña Jonás en el capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Esta vez sí se fue hacia Nínive. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Aprendemos aquí algo importante. Jonás tuvo una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que pedimos los esposos cuando le fallamos a nuestra esposa en alguna manera? Una segunda oportunidad. Y algunos hemos pedido una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Van como 100. Lo bueno es que la esposa ahí está dándoles una segunda oportunidad. Pero también hay señoras que hacen lo mismo y que hace el esposo que la ama. Le da una segunda oportunidad. Le da una tercera oportunidad. Otra vez borracha, otra oportunidad. ¿Y cuántos saben que Dios nos da a nosotros una segunda oportunidad también? Él nos da una segunda oportunidad. Él sabe que fallamos, que somos pecadores, pero nos da una segunda oportunidad. Y aquí estamos todos porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Jonás fue uno de esos. Desobedeció, pero el Señor le dio una segunda oportunidad. Llegó a Nínive. Ya leímos que era una ciudad grande y malvada. Recordemos que Nínive era una ciudad de Asiria, en la cual se practicaba el pecado. Y era una ciudad en la que había mucha maldad. Eran politeístas, violentos y brutales con sus enemigos. Había brujería, hechicería, abuso de alcohol y prostitución. El autor menciona que Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Y Jonás se fue internando en la ciudad y proclamaba el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, si traemos la ciudad de Nínive
Al día de hoy, Nínive se encontraría en un país muy conocido por nosotros, se llama Irak. Hay una ciudad en Irak que se llama Mosul. Y si usted no ha visto la película, pues ya que le gusta ver de vez en cuando una película, hay una que se llama Mosul. En Netflix está. Y ahí se narra la guerra terrible que hay en Irak. Mire, hoy, a pesar de que Nínive fue perdonada y no fue destruida, Mosul ha sido destruido por la guerra. Es la tercera ciudad más grande de Irak hoy en día. Y ahí se encuentra precisamente esos rasgos de Nínive. El mensaje de Jonás tenía dos significados. Uno que le gustaba a Jonás y otro que le disgustaba a Jonás. El primer mensaje estaba basado en la palabra destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En hebreo esa palabra es hapak, con H, apak, que puede significar destrucción, arrasada o derrocada. Y ese era el deseo de Jonás. Él no hallaba las horas de que el Señor destruyera Nínive. Jonás era feliz diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero había otro significado de la palabra hapak, que significa cambio. Y ese era el mensaje que el Señor quería, que hubiera cambio. Por eso es que Jonás se disgustó cuando llegó el cambio. Pero Dios quiere que todos cambiemos. Y cuando el mensaje que daba Jonás, en vez de que fuera destruida la ciudad, produjo un cambio bueno para la ciudad, él se disgustó. Vamos con la evidencia número 8. Responde a Dios en humildad y no en orgullo ni arrogancia. Así es como respondió Nínive desde el liderazgo más alto, el rey de Nínive. Vean cómo reaccionaron en Jonás capítulo 3, versículo 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Esto es madurez. Llegó el mensaje a un rey y a todo el pueblo de Nínive, y en vez de ponerse arrogantes ante Dios y orgullosos ante Dios, se humillaron y humildemente pidieron perdón. Imagínense ustedes que los gobernantes de nuestras naciones se pusieran humildes delante del Señor
a pedir perdón por sus pecados y a pedirle a toda la nación que se arrepienta de sus pecados, que cambie su mal camino, seguramente el que Dios haría una transformación grande de nuestras naciones. Esa fue la respuesta de los ninivitas al mensaje de Dios. Todos obedecieron a su rey, se pusieron en ayuno, se pusieron a clamar, reconocieron que andaban en malos caminos todos, que andaban en pecado todos, y la respuesta del rey al mensaje de Dios fue que se levantó de su trono. Los reyes en la antigüedad, cuando se levantaban de su trono, era porque algo de mucha importancia estaba ocurriendo. Le dieron prioridad al mensaje que estaba llevando Jonás. Se quitó el manto real. Eso se lo quitaba el rey solo cuando estaba bajo uno que lo había derrotado. Un rey derrotado era despojado de su manto real, y eso era un acto de sumisión a la nueva autoridad y era un acto de humillación. Pero ¿acaso no es Dios una autoridad superior a la de cualquier rey? Pero cuando un gobernante reconoce esa autoridad y se humilla, el pueblo imita, y en este caso sigue. Si algo tenemos que entender es el principio de autoridad espiritual. Se nos ha olvidado reconocer con honor y respeto a la jerarquía. Se nos ha olvidado respetar como es debido a los ancianos en nuestras familias. Que los hijos respeten a sus padres, o como dice el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. Hoy muchos hijos no respetan a sus papás, los abusan, los menosprecian, les desobedecen. Los alumnos no respetan a los maestros ni a las directoras o directores de sus colegios. Los ciudadanos no respetan a sus autoridades civiles ni a sus autoridades religiosas. Y mientras se pierde ese reconocimiento debido, la sociedad se desploma por falta de autoridad. Este rey reconoció, como dice la Escritura, que sobre un grande hay otro más grande. Y ese más grande es nuestro Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. A Él debemos respeto y obediencia. Dice también que hizo duelo como señal de arrepentimiento el rey. Se cubrió de ceniza en señal de desesperanza. Ordenó que todos se conviertan de sus malos caminos y de sus hechos violentos. El rey ordenó que las personas se arrepintieran y cambiaran sus vidas. Fue un mandato para todo el pueblo. Y lo hermoso es que esa ciudad tan grande en ese entonces obedeció al rey y escuchó con atención la prédica de Jonás y esperaban la misericordia de Dios. El rey de Nínive sabía que Dios los podía perdonar. Dios siempre responderá al arrepentimiento. El rey tenía la esperanza de no morir, de no perecer y de no ser destruidos. La pregunta es, ¿respondemos a Dios en humildad y no en orgullo ni arrogancia? Una evidencia del crecimiento espiritual es una persona que responde a Dios con humildad y no con orgullo ni arrogancia. Nos toca vivir en humildad, reconocer que nosotros somos seres frágiles. Si algo nos enseñó la pandemia
es que basta un virus microscópico para que nos mate. ¿Cuántos ya sufrieron el COVID? Pero miren, Dios en su misericordia nos tiene aquí sobrevivientes del COVID. Pero hay otras enfermedades y la gente se muere de un día para otro. Cada semana sé de alguien que se murió y a veces es porque se estrelló contra un camión y se murió. O un camión le pasó encima y también se murió. O simplemente se paró en una ventana y se cayó y se murió. Mire bien al que está a la par suya, porque la semana entrante, quién sabe. Lo importante es que usted ahora se dé cuenta que ahora es su oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Ahora es su oportunidad de pedirle perdón a su esposa, a su suegra, a sus hijos, a sus amigos y sobre todo a Dios, y evitar ser destruido, porque la paga del pecado es muerte. La tercera evidencia que vemos hoy, que es la número 9, responde a Dios amando a los demás. Otra vez volvemos a ese tema del amor. Si usted es una persona madura espiritualmente, es una persona que ama a los que le ofenden, ama a sus enemigos, ama a su esposa aunque lo haya ofendido, ama a su papá aunque le haya fallado, ama a sus amigos aunque lo hayan defraudado. Jonás 3:10 dice: al ver Dios lo que hicieron todos los de Nínive, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Jonás 4:1, léalo. En vez de alegrarse Jonás, como me alegro yo cuando predico aquí en la Frate y pregunto, ¿hay alguien que quiere reconocer a Jesús como su Salvador, arrepentirse de sus pecados? Y me dice, sí, pastor, yo me alegro que se arrepiente, me alegro de que cambia su vida. Pero Jonás no se alegró, Jonás se enojó, Jonás estaba furioso porque él quería ver a Nínive así como la historia le mostraba a Sodoma y Gomorra, quemados, destruidos. Mis hermanos, la gente a veces lo que quiere es vernos a nosotros como destruidos. Decimos nosotros que la gente hace leña del árbol que nos quieren hacer leña. Pero viene Dios y en vez de hacernos leña, nos levanta, nos restaura, nos bendice, nos prospera. Y hay Jonases que se ponen furiosos cuando ven que Dios nos ama y nos bendice a pesar de que fuimos culpables de algún pecado. Hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos y su amor se nota. Ahora nosotros estamos listos a amar aún a los pecadores. Jonás no estuvo dispuesto a predicar un mensaje de salvación. Él estaba feliz con su mensaje de juicio, de destrucción. Y así hay predicadores que lo que les encanta es el mensaje de juicio, destrucción. Las plagas del Apocalipsis vendrán sobre su vida. Las 10 plagas de Egipto caerán sobre usted por pecador. Al lago de fuego hirviendo se va a ir usted. Pues yo le quiero decir que ahí vamos todos, pero el Señor en su misericordia nos rescató, nos perdonó, nos transformó y ahora vamos rumbo a la patria celestial.
Dios responde ante el arrepentimiento del pueblo. ¿Usted no quiere el juicio de Dios? Arrepiéntase. Dígale a su vecino, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. Solo Dios sabe cuáles son sus pecados, pero arrepiéntase. Si se arrepiente, el Señor responde. A Jonás no le gustó. Jonás se disgustó mucho y se enfureció en lugar de alegrarse por lo que Dios estaba haciendo. Porque no había un cambio genuino en Jonás. Como ya vimos, Jonás no reconoce su pecado. No vemos arrepentimiento en él. Si bien es cierto que ve la gracia de Dios y ve que no murió, pero nunca responde a esa gracia. Nunca se quiebra delante de Dios demostrando arrepentimiento. Oremos. Padre, gracias, porque en ti hemos encontrado el amor que nadie más nos ha brindado, el perdón que se nos ha negado, la misericordia que hemos necesitado. Señor, a menudo hemos dañado, herido, ofendido a la persona más querida y más cercana que tenemos. A veces es a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero Señor, aquí estamos hoy, pidiéndote, Dios, misericordia. Arrepentidos como los ninivitas, pedimos, Señor, que no nos destruyas, sino que nos restaures y nos des una segunda oportunidad para ser nuevas criaturas, mejores esposos, mejores esposas, buenos padres de familia, buenos hijos, buenos cónyuges, buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Señor, llénanos hoy con tu presencia, llénanos con tu Santo Espíritu, que podamos salir de aquí hoy tan renovados y tan fortalecidos, que nuestra nación empiece a cambiar, que nuestra ciudad empiece a cambiar, que nosotros seamos el cambio, que la transformación en nosotros traiga cambio maravilloso para nuestro país, que cada uno de nosotros seamos factores multiplicadores del cambio para bien de nuestra nación. Voy a pedir a cualquier otro que está viéndonos a través de las redes sociales o de la televisión o de la radio, si quiere hacerlo, ore conmigo en voz alta esta oración. Digamos juntos así: Padre nuestro, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, transforma mi vida, Señor. Confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado, fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Transfórmame, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, entra a nuestra página soynuevo.org y con gusto le ayudaremos. Llene el formulario que está ahí y déjenos sus datos. Y estoy seguro que el Señor le dará una nueva vida. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.